Bien, bienvenidos nuevamente al ya estamos en el segundo episodio del podcast de Bitwincast. Hoy sí tenemos a la persona que habíamos estado esperando, la mencionamos en el podcast anterior, dijimos no nos podía fallar y sabíamos que no nos iba a fallar, así que Patricio, bienvenido, Patricio Quintero, arquitecto Gracias, con Johnny. amplia experiencia en todo lo que es la parte de arquitectura de datos y probablemente también lenguaje portugués que nos pueda después a lo mejor ahí regalar también algunas palabras. Así que nada, Patricio, bienvenido. Me gustaría que sí, te pudieras Gracias, presentar Johnny. y un poco que la audiencia ahí te pueda conocer. Vale, Johnny. Gracias por la invitación. Primero que todo, un gusto estar contigo y poder discutir un poco de tecnología. Soy Patricio Quintero. Llevo trabajando en data, procesando data, arquitectura de data, ingeniería de software, varios años. Ya son casi 10, 12 años trabajando. He trabajado en distintas áreas. He visto varias tecnologías, he trabajado con ecosistemas completos, he trabajado, como les decía, en varias áreas de negocio y tengo un poco de experiencia resolviendo los distintos problemas que hay. Buenísimo. Ha sido bastante... Podemos decirle Pato, creo. Sí, No, Pato. podemos decir. Sí, por favor. No sé cuál es la seriedad del programa. Tenemos que preguntar. Sí, total. La seriedad. Yo estoy intentando comportarme porque no quiero llevarle mala fama al canal de Johnny. Sé que viene luchando por la... Y de hecho, es importante por los porque seguidores. hay algo que se me olvidó también decir, que tenemos también hoy en día, está Gerardo Herrera con nosotros, y me va a matar seguramente por no haberlo presentado al inicio. Ahí, de verdad, Gerardo, nuevamente, gracias por aquí para aportar ahí más ideas y mucho más contenido que tenemos para estos episodios. Gracias, Johnny. Ahí también, Pato. Nos conocemos, así que por eso podemos tutearlo. Exactamente. Exactamente. Entonces, sí, tenemos a Pato, a Gerard y a John. Podría ser ahí. De ahora en adelante nos podremos llamar de esa forma. Claro. A ver, ahí Patricio, mencionaste mucho los temas de los ecosistemas, mencionaste toda la parte de la experiencia que has tenido en el lado de arquitectura y un poco interesante como para tener como introducción, ¿qué hace el arquitecto de datos actualmente? Esa realmente, si alguien dice, oye, me gustaría saber qué es el arquitecto, voy a lanzar a lo mejor un chiste que nos ocurrió y creo que los tres estamos enterados. Una vez que estábamos en un proyecto y una persona que nos preguntó, oye, el arquitecto de datos lo que hace es que hace los planos de las bases de datos. Fue un poco gracioso esa situación. Y un poco puede, ojo, y si lo piensa una persona, pueden que hayan otras personas que piensen que el arquitecto de datos lo que hace es diseñar la base de datos para poder comenzar a trabajar. Que si lo llevamos a el aspecto más antiguo de lápiz y papel, podría ser algo así, ojo, de hecho, por eso creo que es un poco el concepto. Entonces, un poco, si nos puedes ayudar ahí a entender el concepto de arquitectura. De arquitectura. Bien. Lo voy a enfocar un poco en data, porque las arquitecturas han sido importantes desde como el origen de la creación de los sistemas, desde que está la tecnología, tanto a nivel de hardware como en la parte más hacia software, que es donde estoy yo, ha tenido una importancia grande, porque son las bases donde se construyen las aplicaciones, ¿vale? Un arquitecto es el responsable de definir los componentes y
la forma de comunicación entre ellos, con el fin de poder entregar soluciones a tiempo, de poder tener la plataforma de datos en funcionamiento. Hoy día, cuando hablamos de arquitectura, ya las empresas han pasado al siguiente nivel, que es importante decirlo. Hoy día ya no hablamos de tanto arquitectura de eventos, que puede ser una parte de la arquitectura completa. Hay arquitectura lambda, capa, son tipos de arquitectura que están definidos para todo lo que es plataforma de datos, pero creo que es importante hoy día hablar que ya desde las arquitecturas se piensa más en un producto que son las plataformas de datos. ¿Sí? Ahí sí hacemos el En homólogo, entonces, Pato, disculpa que te interrumpa, porque tú sí, dices que es como que la persona o el rol que se encarga de hacer de que toda esta parte tecnológica funcione. Estás haciendo el claro, homólogo con lo que comentábamos antes, que realmente es como la persona que diagrama, no está tan lejos de la realidad. O sea, al final claro, es la persona que diagrama, que a su vez también la pone a funcionar, pero tiene que tener una idea de qué es lo que necesita la claro, solución que se va a implementar, no decir la compañía como estrategia, pero sí la solución que se va a implementar. Hablemos de soluciones de datos, como tú bien decías, porque hay distintas arquitecturas dependiendo de la solución, que va a estar responsable de diseñar, no solo de diseñar, sino de desarrollarla y de llevarla a un siguiente nivel que sería la parte productiva. ¿Así? exacto, es exactamente eso. Hoy día pensando un poco en los negocios que existen hoy día yo estoy trabajando en finance, eh, los tipos de soluciones son distintos, porque los problemas dentro de las empresas son distintos. Eh, Existe una definición académica que es más genérica, que habla de arquitecturas de evento, que habla de arquitecturas en batch, que habla de arquitecturas que son más basadas para poder conseguir resultados, pero cuando uno lo enfoca en los productos, no todo necesita real time, ¿vale? Por eso les hacía esa asociación también para que entendieran que cada cosa, dependiendo del tipo de problema, hoy día también, por ejemplo, podemos pensar que dentro de la arquitectura hay que considerar cada día más los procesos de la gente que trabaja de los data science con machine learning, y procesos que ya también tienen mucho uso de data. Hace unos días estuve en una presentación de Amazon, donde una persona estaban hablando de una plataforma que es SageMaker, que es una plataforma que está dentro de Amazon, y la persona le preguntaba, que fue una muy buena pregunta, le decía que cómo tú puedes hacer data quality de un modelo que está intentando decidir en real time. O sea, si uno lo piensa a nivel arquitectónico, uno lo podría pensar que puede ser simple, pero no es simple para lo que tiene que soportar y las características que tiene que tener la plataforma. O sea, ahí un poco más en detalle y en profundidad. No, totalmente, totalmente. Y pensando un poco de cómo lo dibujas, eso es, a ver, lo estaba pensando antes del podcast también, antes de que comenzara la grabación, un poco la arquitectura viene siendo el diseño, se diseña el edificio, se dice, ok, ¿cómo se va a comunicar el piso 1 con el piso 2 con el piso 3? Tú ahí decides Claro, también de qué tamaño va a ser el ascensor, si al final el edificio va a tener 20 personas, sabes que el ascensor lo tienes que hacer para una claro, capacidad de 20 personas que se puedan ir comunicando a los distintos niveles de los datos, que es cada uno de los pisos del edificio. ¿Qué ocurre? Que obviamente si hay una mala planificación de la arquitectura y resulta que la empresa comienza a crecer y ahora no son 20, sino son 30, 40, 50, se comienza a hacer el encolado de las personas que tienen que subir en el ascensor precisamente porque ese es el canal o el único canal que se dejó disponible para que se pudieran acceder a los datos. Es un poco así dibujando ahí en la audiencia de que sí, claro. la arquitectura tiene que ver en función también a poder dibujar todo eso y en poder tener todo lo que es la estructura donde van a vivir los datos en un conjunto o en un ambiente determinado, ¿vale? Y eso es un poco lo que tal vez ahí ayuda o se hace mucho la diferenciación cuando se habla a lo mejor de cloud con lo que viene siendo el on-premise, sobre todo porque el cloud te permite que esas consultas también puedan ser escalables y eso también es configurado por el arquitecto, o me equivoco ahí, Patricio. Todo lo que es la escalabilidad, el uso de recursos, eso también va un poco Claro. dentro de la configuración del cómo se planifique
cómo va a ser el uso de la arquitectura, ¿no? Claro, hoy día, pero hagamos una comparativa a cómo funcionaban las empresas antes para poder montar una plataforma, no sé, para tu base de datos, tu página web, tu capa de aplicación, ¿Mm? de tus sistemas que tienes para operar, sea cualquier negocio. Si tú lo piensas en el tiempo, antes se tenía que preocupar de la parte del networking, que tenías que armar toda la parte de la red, que tenías que definir cuántos servidores tenías, que el software que tú estaba funcionando dentro de todo tu hardware, toda la parte física, tenía que tener la capacidad para poder escalar al punto de que tus clientes, no sé, no hace mucho tiempo veíamos, por ejemplo, que la capacidad de los sitios web era, no sé, 100.000 personas y los sitios web empezaban a caer. ¿Por qué? Porque eran servidores dedicados en algún data center. Hoy día tenemos las ventajas del cloud, que primero nos agiliza a hacer pruebas y también existe algo que es la elasticidad. Yo creo que es una de las cosas más geniales que nos ha brindado el cloud, porque hoy día tenemos elasticidad tanto a nivel de red para hacer crecer la capacidad que necesitamos, como si tú quisieras escalar horizontalmente para que tu aplicación tuviera mayor alcance. O sea, cuando uno mira las arquitecturas, uno siempre tiene que pensar eh, que hoy día existen capas de aplicaciones que son más de legado, que funcionan a nivel de escalabilidad vertical, que siempre tú necesitas mucho hardware para funcionar, ¿cierto? Claro. Hay sistemas como SaaS, hay sistemas que requieren hardware propietario, ¿verdad? Sabemos que Teradata, por ejemplo, tiene sus propios servidores, que se monta sobre capas de software que tiene sus capacidades. Pero hoy día, por ejemplo, si quisiéramos montar un clúster de procesamiento de datos, hoy día tenemos las ventajas con Dataproc en Google para procesar. Tenemos en AWS Glue, tenemos MR, tenemos una SageMaker que hoy día cada día los ecosistemas están más adaptados para una plataforma de datos. Hay que pensar también que las plataformas de datos tienen que tener ciertas características, ¿verdad? Eso Claro. lo podemos revisar ahí más en detalle. Pero yendo un poco a la parte de todo lo que es cómo se diseña, uno lo piensa desde el problema, lo acota a un posible escenario y eso lo va haciendo crecer con el tiempo. Tú no siempre vas a tener, perdón, digo, 10 clientes o vas a tener 1 millón de clientes o mañana, no sé, estás vendiendo tickets para el concierto de Metallica, vas a tener millones de personas intentando comprar. Claro. Y esta elasticidad, Pato, a ver, porque una de las Ujú. cosas que hemos topado, oh, bueno, solo, a ver, yo considero que los equipos de datos son equipos tecnológicos del lado de negocio, ¿no? Ajá. Muchas veces hacer conversar ambas realidades es difícil porque cuando Claro. hablamos o tú hablas de que realmente las ventajas de ir al cloud es elasticidad, las ventajas de ir al cloud que puedes probar y si no funciona deshacer y volver atrás. La ventaja de ir al cloud es que escalas porque hoy tienes 10 personas subiendo para el ascensor, pero mañana vas a tener 50 y realmente tú puedes agrandar o achicar el ascensor, como decía Jonathan, a medida de que esto crece o disminuye. Es que la realidad desde el punto de vista de negocio es que hay una percepción de que ir al cloud siempre es más económico que estar dentro de un ambiente on-premise. Y casualmente hoy estuve en una audiencia donde estábamos discutiendo varios temas. Uno de los Ujú. temas era precisamente, no, es que la transformación digital, porque vamos al cloud, es mucho, nos ahorra costos. Y ahí yo le dije, no necesariamente ahorra costos, porque al final estás cambiando toda una plataforma on-premise por algo que realmente no necesariamente es menos costoso. Lo que te permite es escalar más rápido, te Claro. permite tener un time to market mucho más veloz y que el resto de los competidores no te sobrepasen, ¿verdad? O no te lleven la ventaja, pero no necesariamente es menos costoso.
Entonces, eso al final del día, ¿cómo compaginamos lo que el negocio crece verticalmente con ir a una arquitectura cloud? Es un súper buen escenario el que Está muy planteas difícil para la poder... pregunta, cortamos, Pato. No, 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 mentira. Aquí no vamos a cortar nada, no, no, nada vamos a ocultar aquí, Pato. Vamos. sí, está bien. Mira, yo creo que hoy día, a ver, desde mi apreciación, mi experiencia, a ver, yo no tengo tanta experiencia, tengo solo 12 años y en esos 12 años he explorado ciertas capas de soluciones, ¿cierto? Parece menos, Pato, están más joven. Más joven. Igual, Sí, está bien, está bien. me cuido. Mira, te lo voy a contar, te lo voy a tratar de explicar en el tiempo con ejemplos que yo he vivido y cómo yo lo he evidenciado en el tiempo, ¿vale? Y te voy a plantear algunos escenarios también te estoy anticipando todo, ¿vale? Para poder explicar. Mira, desde que uno piensa que un negocio existe como tal, y es un poco lo que yo he aprendido en el tiempo, tú puedes, por ejemplo, tener una empresa y lo importante siempre en un negocio va a ser generar utilidades, ¿verdad? De cualquier forma, siempre estamos buscando generar utilidades. Pensemos que nosotros, por ejemplo, se nos ocurre colocar una tienda. No, claro. Es que, espérate que mi visión es que yo creo que las empresas siempre tienen mucho que aportar a la sociedad. Porque todos tienen mucho que aportar. Yo en eso sí estoy de acuerdo contigo. Pero yendo un poco a esta idea de generar una empresa, uno busca colocar tecnología en la empresa, ¿cierto? Para agilizar los procesos. Hoy día vemos, por ejemplo, en la agricultura, hay empresas en Estados Unidos que están creando robótica súper avanzada para que la agricultura sea más eficiente. No tener personas expuestas, por ejemplo, a pesticidas que son muy fuertes, que pueden producir enfermedades. Hoy día agilizamos los tiempos y en el tiempo el robot te va a ser muy útil. O sea, si bien te disminuye y la persona consigue estar administrándolo desde lejos, que le evita estar en riesgo, podemos saber que el negocio va a conseguir prosperar. Te estoy hablando solo en el ámbito de la agricultura. Hoy día, por ejemplo, pensemos en lo que está pasando en las tiendas. Hoy día, si tú entras a una tienda y tú quieres comprar, cada día es más fácil comprar, colocar en tu carrito de compra, pagar con algún medio de pago. Cada día hay más medios de pago y tú consigues encontrar la tecnología. El problema es que hemos llegado a un punto en donde tecnológicamente se ha producido un punto de inflexión, ¿cierto? Todos sabemos que hoy día, cada día la tecnología va mucho más rápido y hace más rápido todo lo que necesitamos. Creo que ahí hay que producir un cambio de que si uno tiene una empresa, por ejemplo, de venta de productos y la quiere llevar al cloud, no te la puedes llevar igual como la estás encontrando. No vas a migrar tus servidores tal cual está. Tienes que hacer revisión de tus procesos. Y yo creo que ahí es uno de los grandes problemas que ha tenido la transformación digital. Quizás algunas personas no lo han entendido bien, pero si tú tomas tus procesos o tú tomas tus servidores Enterprise, por ejemplo, o todas tus capas de aplicaciones Enterprise y las migras a AWS, con las restricciones que tenga, te va a salir igual de caro si es que requiere mucho hardware. O sea, hoy día hay ventajas grandes que tiene la tecnología, como por ejemplo lo que te decía hace un ratito. Si colocamos una capa de aplicación sobre una que puede escalar solamente verticalmente y tú quieres que tienes la ventaja en el cloud de escalar horizontalmente, te va a costar mucho más. O sea, no te estás llevando un beneficio, te estás llevando un problema en tus manos que te va a costar en el tiempo y te va a costar buscarle soluciones. O sea, yo creo que ahí un poco la respuesta para ti. Yo creo que en la transformación digital hay que pensar que no todo se puede mirar directamente, hay que tener la conciencia y entender un poco el cloud. Tanto Google como Amazon como Azure tienen súper buenos cursos. No quiero hacer publicidad a nadie. Tienen súper buenos cursos. Ok, ya sabemos dónde está tu corazón, Pato. Tienen súper buenos cursos, para iniciar y para entender un poco más de cómo
desde el lado de negocio tú puedes mirar tus procesos, ¿cierto? Tecnológicamente, y te ayudan un poco a mirar cómo migrar tus soluciones y cómo darle la vuelta para conseguir migrar. O sea, no es directo. Y eso es importante que los líderes y los managers que están dirigiendo las empresas lo entiendan, porque al final quieres hacer un proyecto de transformación digital, te quieres llevar tus máquinas a la nube, contratas los mejores ingenieros, pero te vas a dar cuenta que no es tan directo como lo estás queriendo hacer. Eso es importante entenderlo. La arquitectura es clave para cualquier proceso de automatización y de transformación digital. Es decir, los avances, a ver, si te entiendo lo que me estás diciendo, la arquitectura es como la base para los avances tecnológicos que hemos visto en los últimos 10, 20 años. Sí, así es. Yo les contaba un poco de mi experiencia, porque yo comencé muy joven en la universidad con un amigo medio loco que tengo. Nos dimos cuenta que con los teléfonos podíamos detectar la posición GPS. Y él es un muy buen ingeniero de software. Él cuando vea este video seguro se va a reír porque no voy a decir nombres para no perjudicarlo, pero sí se va a reír. Él, imagínense que desarrollamos una aplicación con Symbian que detectaba la posición GPS. Nosotros locos habíamos descubierto la panacea y nosotros empezamos a diseñar la arquitectura de un sistema de monitoreo de flota sobre bases de datos MySQL y sobre clústeres en Postgres. Teníamos una capa de aplicación que queríamos hacer analítica, pero no daba el performance con los servidores que teníamos. O sea, tuvimos que empezar a explorar y quebrarnos la cabeza y entender qué es lo que realmente teníamos que hacer. Vivimos la transformación de Symbian en Android, de Symbian a Android. Android fue una maravilla, conseguimos empezar a trabajar en servidores propios dedicados, montamos nuestros propios servidores dedicados y después viene toda la revolución del cloud donde llevarte toda tu infraestructura implicaba un desafío, entender cómo migrar, entender cómo hacer que el negocio funcione, saber cómo funcionan los DNS internos, todo un tema de networking para poder distribuir. Hoy día yo creo que el gran desafío de la transformación digital va de la mano, muy ligado con la tecnología, como tú lo dijiste, Gera, pero es importante entender que no es directo, que necesitas que, si quieres agilidad para poder trabajar en la nube, tienes que tener un perfil de DevOps. Si vas a trabajar con desarrollo web, tienes que tener tu front, tienes que tener tu backend estudiado para que tenga buenos tiempos de respuesta. Si vas a trabajar con plataformas de datos, que es otro mundo, la arquitectura también es distinta. Estamos hablando de escenarios totalmente distintos que los que estoy contando al principio, de todo lo que es una plataforma web. Sí, no, total, y justo ahí lo que estás comentando me parece clave, ¿no? Porque creo que también me ha ocurrido, y nos ha ocurrido, creo yo también en algunos escenarios y también en proyectos anteriores, que el hacer comunicar la necesidad de la arquitectura a negocio, yo creo que es una de las partes más difíciles a lo mejor al momento de proponer o de iniciar un proyecto de migración de datos o de pasar a ese siguiente nivel en lo que viene siendo la utilización de la información. Creo que obviamente la gente dice, ¿por qué no me mueves la caja que está en el lado A y me la colocas en el lado B? Porque lo único que quiero es una migración. Pero dentro de la palabra migración ya yo le he comenzado a tener miedo, de hecho, a la palabra, porque implica muchas otras cosas que el negocio no ve y que al final es y lo conversaba también la otra vez con Gerardo. Los que no vieron el podcast anterior, regresense y véanlo para que puedan entender un poco lo que estamos diciendo. Pero realmente es el poder, también lo mencionó recién Gerardo, el poder decir, vale, perfecto, ¿cuál es la ganancia que yo tengo de montar una arquitectura? La persona que es que es más de negocio, más de unidad de negocio, que es el que tiene un poco que comenzar a lo mejor a entender también para poder potenciar esa inversión. Hay costos que no lo van a tener estimados a un inicio, no saben el cómo se maneja, cómo funciona, el por qué no es un copiar y pegar, el que tienes que montar arquitectura, que tienes que contratar personas, que no solamente es el arquitecto, también tienes que tener al ingeniero de datos, tienes que tener el apoyo y las personas que te puedan mantener las conexiones y te puedan mantener todo el flujo del dato vivo. No tienen ni idea. Y yo creo que esa es la parte más difícil de vender. Ahí Gerardo, probablemente con más experiencia en este tipo de negociaciones, no puede dar más información al respecto, ¿no?
No dolores de cabeza. No, mentira. No, a ver, sí, esa parte es divertido porque es interesante también entender cómo el negocio ve todo lo que es la parte tecnológica, ¿no? Y hacerles entender de que, como decía Jonathan, no es agarrar una caja de moverla de acá para acá, una migración, y si ya tú lo tienes hecho a un lado porque no es copia, pegas y funciona. Igual es interesante ver cómo puedes crear, cambiar el mindset de una organización, Claro. cambiar el mindset de cómo una persona que es mucho más de negocio ve la tecnología como un aliado y no como algo que está por allá que lo voy a utilizar en algún momento y que hay alguien que lo utiliza por mí, que yo nada más quiero resultado. Efectivamente, hemos tenido esta conversación varias veces en otras oportunidades y ahí, Pato, eh, el cómo hacer de que realmente la tecnología no sea algo ajeno a negocio. Cómo hacer de que realmente acercar más el negocio a la tecnología, porque eso yo creo que es lo que todos queremos, es lo que Claro. realmente nos va a dar ganancia. Y hablando ya de la tecnología de datos, y voy a hacer una frase muy trillada, pero que yo creo que define muy bien lo que queremos decir, es que es democratizar el dato, y democratizar el dato es romper la, como la, la centralización de la explotación del dato en un equipo que hoy puede ser Data Analytics, que anteriormente era Business Intelligence, y que anteriormente era datos. ¿Cómo hacemos de que el negocio se haga cargo realmente de esa explotación? Yo creo que la respuesta principal para eso, más allá de lo cultural, es la arquitectura que tienes para hacer esto, ¿verdad? Y hay datos, Pato, basados en este cuestionamiento, ¿qué arquitecturas, desde un punto de vista de arquitectura, qué nos potenciaría realmente hacer esta democratización del dato, ¿verdad? ¿Y qué herramientas nos permitirían acercar más al negocio, a explotar ese dato, sin necesidad de que sean técnicos, ¿eh? Claro. Mira, es una súper buena pregunta, y no es fácil de responder, porque hoy día, en el mundo que trabajamos en las empresas, cada día hay más perfiles que son asociados a data. Ahí Johnny ya mencionó el DevOps, necesitamos ingenieros de datos, necesitamos analistas, ¿cierto? Que son súper importantes en las empresas que entienden muy bien el negocio. Data Science, que hoy día es un perfil muy marcado. Pero si tú haces como una revisión de acercar como el mundo técnico al mundo de negocio, yendo un poco en equilibrar la fuerza, yo creo que eso también mide la evolución de la madurez de una empresa, ¿cierto? No podemos dejar de lado, por ejemplo, que desde el punto o desde el momento que una empresa consigue entender Fíjate que tú dijiste el que, mundo técnico a negocio. Yo te había hablado del mundo de negocio al técnico. Entonces, si la sí, montaña no va más a ¿por qué te más, lo digo? no va más a la Exactamente. montaña. Que fíjate que hoy día hay varias formas de verlo, por eso trato como de guiarlo. Mira, hoy día si uno mira los perfiles que existen en las empresas para trabajar, yo creo que te lo había comentado, Jera. He estado en algunas presentaciones donde han hecho la explicación y bien asociada a la madurez de las empresas. O sea, si uno piensa que hoy día una persona de negocio no es capaz de entender la parte técnica, ahora no lo entiende, va a ser alguien que lo va a entender de aquí a poco. Porque las empresas y la tecnología cada día están más envueltas en cada uno de los procesos. Diseñar un flujo, diseñar un microservicio, diseñar un sistema de pago, diseñar un sistema de entrega. Cada una de las cosas que uno ve a nivel de negocio, que una persona de negocio lo puede entender muy bien, pero si no entiende tecnológicamente lo que se está haciendo o la tecnología que se está utilizando, o cómo funciona esa tecnología, va a costar mucho más que
la solución tenga un buen fin. O sea, pueden ser proyectos que se atrapen y queden años. Yo he visto proyectos ahí, conversado con varios amigos que sistemas que nunca han visto la luz por lo mismo. O sea, para mí eso es algo que siempre tiene que tener una revisión. Entonces, pensemos hoy día, y lo voy a enfocar solamente en el mundo de los datos, porque podemos mirarlo en la parte de desarrollo de aplicaciones, lo voy a mirar solamente en las plataformas de datos. Pensemos que hoy día, por ejemplo, que queremos generar activos analíticos en las empresas, ¿cierto? Pensemos en que queremos realizar, por ejemplo, o mirar el customer engagement de una empresa. Si nosotros lo focalizamos, seguramente el negocio nos va a describir súper bien las necesidades que tiene o cómo direccionarlo, ¿verdad? En qué nos podemos fijar o cuáles son las aristas más importantes con las que miramos a nuestros clientes. Lo podemos ejemplificar, podemos hacer análisis en cada una de las direcciones, dependiendo del tipo de negocio. Pero si uno lo piensa, desde el lado de negocio, alguien tiene que saber explicar o diseñar lo que se quiere. A veces uno lo explica con palabras y se puede definir súper simple. Necesito saber cuántos clientes vendieron ayer o me compraron ayer, por ejemplo. Algo tan simple como eso puede significar que cuando uno lo va a buscar en una plataforma para poder generar un proceso, involucra varios activos o varias tablas dentro del sistema que tiene, ¿no? Del modelo que tiene la empresa que estamos suponiendo que existe. Cuando uno lo mira y trata de definirlo en palabras, está perfecto. Pero esa persona tiene que entender también cómo se va a llegar a construir ese proceso. Si esa persona no entiende, supongamos que lo más simple que ha existido, no sé, desde que yo tengo historia y desde que estudié a SQL, podemos hablar de la lógica con la que se crean los cruces, ¿cierto? Lo típico de los joins y todo, que nos da el camino para ver cómo diseñar un buen proceso de datos. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de decir? Si bien existe una necesidad de negocio y lo que nos enseñó toda la parte académica es que existe un requerimiento, existe un diseño de ese requerimiento, de cómo se desarrolla, cada día trabajamos con metodologías más ágiles para poder ser más rápidos al momento de resolver todos los insumos, pero si uno lo piensa de negocio para explicarlo lo tiene que tomar un ingeniero de datos. Ese ingeniero de datos no puede ser agnóstico a que existe un proceso de continuous integration y deployment para que ese proceso llegue a ver la luz, si estamos hablando de plataformas cloud, por ejemplo, puede ser Terraform, puede ser CDK hoy día en AWS, para que ese proceso vea la luz más rápido. Entonces, ¿qué es lo que trato de colocar encima de la mesa? Hoy día los roles que están, tenemos a la persona que es analista, que va a estar apoyando mucho al negocio para buscar las métricas, el ingeniero de datos que va a ser como esa interfaz de construcción, ¿cierto?, del proceso de datos. Y si el ingeniero de datos no es capaz de entender la lógica o lo que el negocio quiere o lo que se está especificando, o no se construye una buena forma, yo creo que el grupo completo tiene que ser capaz de entender cómo se desarrolla el proceso. O sea, yo he visto, y por la experiencia que tengo, que trabajar en varias compañías, creo que mientras más las personas que están envueltas en el equipo entienden de cómo es el proceso de despliegue, de cómo se construyen los procesos de buena manera, que tus filtros están correctos, que tus joins son adecuados, que los tiempos de respuesta muy conscientes son muy buenos, que la tecnología que estás usando al desarrollar también se está usando de manera apropiada. No vamos a usar una bazooka para matar moscas, como siempre se ocupa el dicho. Y también va a haber un resultado en tiempo y forma, ¿cierto? Vamos a tener que los tres perfiles o este escenario que estamos colocando va a tener cercanía. Ahora, cuando buscamos acercar los mundos, que es lo que quiero llegar en el resumen de esta revisión, el analista tiene que, y el negocio tiene que llegar a entender un poco cómo, no ser expertos, porque volverse experto les va a tomar mucho tiempo y madurez para que la empresa evolucione. Entonces, esa madurez te va a hacer... los técnicos. Exacto, Gerardo. Seguramente hay un ingeniero de datos que puede hacer los cruces y te va a resolver el problema quizás en un par de horas, pero tiene que saber diseñarlo y saber interactuar con los otros entes de este equipo, ¿cierto? Para poder construirlo. Y ahí se acerca un poco lo que yo te decía la otra vez, que la parte más de negocio y los analistas tienen que entender un poco la tecnología, no ser expertos, y la gente que está al otro lado creando tiene que también entender que tiene que acercarse mucho más a converger para que la solución tenga buen futuro.
y que se lleguen a usar. Eso yo creo que es lo más importante que hoy Y día... tocando a Johnny, y te doy la palabra para que es esto, porque de los temas favoritos de Johnny hoy es ChatGPT. O sea, Claro, le yo lo he pregunta visto. hasta cómo cepillaste mejor los dientes. Probablemente. Eh, Muy bien. Ahí, Johnny, ¿cómo vemos que el negocio, utilizando posiblemente o apalancándose dentro de ChatGPT, puede acercarse más a la tecnología y hacer lo que Pato dice, realmente entender y explotar mucho mejor la data sin necesidad de ser expertos en SQL? Bien, y así finaliza la primera parte de este episodio, así que ahí estén atentos a las redes sociales para continuar la conversación con Patricio Quintero y Gerardo Herrera. Así que nos estamos viendo en el próximo episodio. Nos vemos.